Me engañaron. Él siempre tiene una palabra para cada uno y... No, pero salió bien la reunión. Sí. Yo ahí viendo la imagen de Gerardo, veo Gerardo Duarte, le falta la pelo pincho y está todo, ¿no? Sí, qué envidia que nos da, ¿no? Muy bien ahí, ¿eh? Y bueno, supongo que por decencia guardará no mostrará la Estela Artois ahí abajo, ni la salta negra. ¿Qué va a hacer? Buena idea, ¿eh? Para la próxima. Sí, totalmente. Le cambiamos el envoltorio y está. Sí. Yo soy de una zona de Córdoba importante, así que yo les podría mostrar que a lo mejor para eso que decís, mi hermana el otro día me mandó esto de, no sé si se alcanza a ver. No. Podríamos compartir. Claro. ¿Cuánto te quieren? Urgente una reunión ahí presencial. Sí, ya está. Se acabó la cuarentena. Nos escondemos del COE. Claro, nos escondemos. Lo invitamos al COE, no hay ningún problema, van a ir. No, van a ir. ¿De dónde sos? ¿De Colonia Carolla? ¿De dónde sos? No, al sur, cuando se termina Córdoba. La Boulaye. Se llama la Boulaye. Ah, sí, yendo a La Pampa. Claro. A Intendente Alvear. Sí. Claro. ¿Conocés Intendente Alvear? Fui a predicar retiros. Y ahí las vacas son como hormigas ahí. Ahí esa parroquia, y eso durante muchísimos años, más de 80 años, fue nuestra, fue de los frailes. Ahí estaba Vero, mi amigo el padre Vero. Claro. La última parte hacia Buenos Aires y eso. Claro. Pero ahí toda esa zona desde 1854 más o menos se evangelizó desde Río Cuarto, todo hacia el sur, todo hasta General Hacha, La Pampa. Y una de las casas que quedó hasta el 2000 más o menos, sí, al 2001, una de las casas que quedaron fue del Intendente Alvear. Nuestra Señora de la Asunción. Sí, él me contaba que hacía desde Hurlingham hasta ahí hacía 600 kilómetros más o menos. Sí, no, pero él era así, sí. Terrible. Sí. Terrible. No sé cómo no se murió en algún accidente de tránsito. Fue increíble lo que hacían, eran locuras. Intendente Alvear. Ahí hay buenos salamines también. Ya nos da como ganas de hacer una picadita, ¿eh? Claro, hay que misionar. Quiero ir a la zona. Sigue cayendo más hermanitos. Qué bueno. Bienvenidos. En un día histórico, ¿eh? El día de Maradona. Cierto. Bien nigeriano sería. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Nos queda el Mesías todavía. Yo hoy celebré Santa Catalina, mártir. Blanco y rojo, hoy celebré yo Santa Catalina. El sacristán no me quería dejar, pero bueno, yo insistí. Santa Catalina se imponía sobre la feria. Bueno, ya llegó Yamila. Ya podemos empezar entonces. Sí, donde hay 2 o 3, mi nombre. Estela, Daniela. Hoy tenemos que hablar de política, ¿eh? Hoy el tema de la política. Hoy hablamos. Vamos a tocar un tema complejo para Núñez. Los sacerdotes pueden hacer política. Pregúntenle a Mamerto Esquiu. Así es, tema interesante, comunidad reunida, mucha expectativa.
Está saliendo por Facebook también, Ujú. por varios Facebook. Está Pía ¿me Morena mandaste también el link? por ahí. Hola, padre. Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, ¿qué les parece, gente? Dejamos el salir para después y aprovechamos que vamos ya bastantes y vamos largando. ¿Estás de acuerdo, Marcos? ¿Está todo listo? Ok, espero. Bueno, hoy es el capítulo 5 de Fratelli Tutti, un tema picante, como dicen allá en Córdoba. Así que aprovechemos, abrir oídos, corazones para aprender y compartir. Que eso es lo importante de este grupo, compartir, ¿eh? No son clases expositivas. Así que después de la charla del Padre Marcos, a ver si podemos abrir el debate, el diálogo y nos enriquecemos todos. Padre Marcos, te escuchamos. Bueno, vamos a hacer compartir la presentación. ¿Se está viendo ahí? ¿Se está viendo bien? Pero no está arrancando. Ahí está, ahí arrancó. Nosotros vamos a ver las opciones del puntero primero. Vamos a ver el capítulo 5, la mejor política, ¿no? Y vamos a trabajar con los números 154 al 197. Vamos a hacer como un sándwich. Por un lado, vamos a empezar hablando de populismo, liberalismo, que es el tema que va tocando el Papa. Después vamos a hacer como un pequeño excursus, como dicen ahora los teólogos, que ya me estoy poniendo a tiro las palabras. Vamos a hacer un diálogo de Rafael Luciani con la Fratelli Tutti para hablar de qué significa pueblo en la mente del Papa Francisco, para que veamos la diferencia entre hablar de popular o hablar de populismo. Hoy lo critican muchos, Lori Sanata, por ejemplo, que es un autor italiano, un historiador, lo critica mucho al Papa como populista. El padre Gali, teólogo argentino, se enoja cuando le preguntan si el Papa es populista. Bueno, vamos a ver si podemos aclarar un poco eso. Y después, al final, vamos a ver qué es la buena política y, a mi juicio, por los últimos números, los 10 tips que da, los 10 como mandamientos del buen político que da el Papa Francisco. Así que más o menos eso sería. Acá tenemos el comienzo, donde el subtítulo ya de la carta del Papa dice populismos y liberalismos, ¿no? Para él, número 155, los populismos y liberalismos desprecian a los débiles y los descartan, ¿no? ¿Qué términos que usa? Desprecian y descartan, pero hace esa aclaración, sin respetar las diversas culturas. Nosotros sabemos que el Papa mira con mucho cuidado el tema de la globalización, sobre todo por cómo se destruyen las culturas populares, incluso también la nuestra en muchos casos. Pero pone en la misma bolsa, en este caso, el populismo y el liberalismo, ¿no? Como despreciar, como bajarle el valor a los débiles, y utiliza esa palabra que para él es muy, muy representativa, que se descartan, ¿no? Es un descarte, es como material descartable, cosas de plástico que se tiran al suelo porque ya no sirven. Y entonces va a hablar de eso, ¿no? Del binomio 156, una división binaria, o populistas o no populistas. Y por eso dice, es una de las polaridades de la sociedad dividida. Nosotros en Argentina lo vemos, lo vivimos. Incluso, digamos, hay muchos autores o muchos periodistas que hablan de Trump como un populista, pero más de derecha, digamos, ¿no? Y entonces uno ve eso, como que hay como una especie de dos polos, una tensión
donde estarían los populistas por un lado y los no populistas por otro. Y el Papa está evitando que lo encasillen en ese lugar. 157 va a hablar de la noción de pueblo, ¿no? Él dice categoría pueblo también, ¿no? Y va a tomar un tema que ya lo desarrolló más o menos en Evangelii Gaudium, donde va a decir que las sumas el todo es superior a la suma de las partes. Y entonces dice que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, es pueblo. Esto es, podríamos decirlo así, fundamental dentro de la mentalidad de Francisco y de todo lo que tiene que ver con el tema de política, ¿no? El individualismo del liberalismo va a decir que todos somos individuos y que la sociedad es la suma de los individuos. Y también en el populismo, bueno, me adelanto, quizás es mi opinión, se va a tomar como que el pueblo es la suma de aquellos que están de acuerdo con la idea del líder, o del caudillo, o del curandero, como dice un periodista español, que cuando se acaban los médicos viene el curandero, dice él. Bueno, es como ese que promete una felicidad y que habla del pueblo y toma el pueblo y lo vamos a ver después como una masa, ¿no? Pero jamás se ve al pueblo, digamos, como algo más que la mera suma de individuos, en estos dos modelos, por supuesto. Entonces el Papa insiste en eso, ¿no? El sustrato de la democracia es el pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Es mucho más que la mera suma de individuos. La semana pasada el padre Javier, ¿no? Él nos decía cómo la idea de poliedro era muy adecuada y que él la usaba mucho porque veía que era una manera muy buena de expresar. Y el Papa la rescata y la toma también desde esa perspectiva. No es uniformidad, no es hegemonía, es pueblo. Y el pueblo es como un poliedro, donde hay muchas maneras de expresarse. Y entonces dice ahí, ¿no? Los objetivos comunes en este número 157, más allá de las diferencias, para conformar un proyecto común, se encuentran expresados en ese sustantivo pueblo con el adjetivo popular. Entonces él reivindica este adjetivo popular y lo va a distanciar notablemente del otro que es el populista. Bien, ¿qué es el pueblo? Es una categoría mítica. Después vamos a ahondar un poco más en esto. Pero si lo vemos solo como lógico, es una manera de entender conceptualmente. Y es solo lo que queda en el pensamiento, podríamos decir, así que una mirada muy pobre del pueblo. Y si lo vemos desde una perspectiva mística, vamos a hablar del alma del pueblo, pero como condensando solamente una particularidad. En cambio, cuando hablamos de categoría mítica, dice Francisco, es esto, ¿no? Formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales, que diría el padre Tello, que es una de las fuentes donde abreva Francisco, autor argentino, él decía que la historia nos va configurando en esa identidad de pueblo. Por eso ahí es donde va uniéndose y se hace, llamémosle así, como una moneda, ¿no? Como una medallita, diría Benedicto, donde de un lado está esta historia y del otro lado la cultura o el pueblo en su cultura, ¿no? En su manera de expresarse tan variopinta. Por eso podemos hablar de categoría mítica y no solo lógica o mística. No las eliminamos, pero decimos que no solo desde ahí. Bueno, va a empezar a darle caña al populismo, 159. ¿Cuándo es insano populismo? Dice Francisco. Cuando se instrumentaliza, ¿no? La palabra es fuerte. Se manipula, podríamos decir así, la cultura del pueblo al servicio de un proyecto personal y la perpetuación en el poder, ¿no? Ahí nos damos cuenta que caemos en el populismo. Cuando el líder, como diría este autor español, que ahora no recuerdo el nombre, se convierte en curandero, la razón de todas las virtudes, el único que tiene todas las respuestas, entonces va a instrumentalizar al pueblo en su manera de expresarse, en su manera de vivir, que es la cultura, ¿no?
digamos, la naturaleza que se expresa en la cultura, y bueno, ahí lo va a usar para su proyecto personal, para su perpetuación en el poder, para ser siempre ese líder, quien permanece guiando a lo que él llama el pueblo, pero que podríamos denominar nosotros quizá provisoriamente masa, ¿no? Así se avasallan las instituciones, dice Francisco, y la legalidad. Y es lo que pasa con todos los populismos, se avanza sobre las instituciones, porque el líder es la única institución, no hay otra, porque él es aquel que representa los anhelos y las alegrías del pueblo. Y la legalidad también, porque cuando desaparecen las instituciones ya no hay derecho en los pueblos. Nosotros lo vemos en muchos casos en Latinoamérica y en otros que han aparecido en Europa o también en Norteamérica con Trump, ¿no? Entonces es como que nos damos cuenta con experiencia propia de cómo viene la mano. Cuando se desfigura la categoría pueblo, se desfigura cuando empezamos a hablar de pueblo como los que piensan como nosotros. Los que están en contra nuestra y salen en una marcha son el no pueblo. Los que están a favor nuestro y salen en una marcha son, ese sí es el pueblo. ¿Sí? Nosotros lo hemos visto y bueno, disculpen si alguno por ahí piensa distinto, lo hemos visto en algunos políticos nuestros que se arrogan el derecho de ser los representantes del pueblo cuando las otras personas son el no pueblo. Y lo que plantea Francisco es que todos somos pueblo. Todos, en esa manera tan distinta de expresarnos a veces, pero que forma parte de la misma cultura que tenemos. Por eso volvemos a la imagen del poliedro. No es una circunferencia hegemónica, es un poliedro donde hay muchas maneras de expresarse. Y va a hablar aquí de este modo. Un pueblo vivo, dinámico, con futuro, es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Aquí yo veo con la marca de Francisco el pensamiento de Rafael Tello, ¿sí? Cuando habla de vivo, dinámico, de hacer un camino con futuro, es decir, ser protagonista de la historia, ¿no? Y eso lleva a nuevas síntesis, dice Francisco, que incorporan al diferente. Qué importante es eso. ¿Qué tarea hace Francisco cuando habla de los inmigrantes en Europa? Incorporar al distinto, al diferente. ¿Cuántas veces nosotros también somos populistas, aunque por ahí creemos que somos populares, cuando despreciamos al que es distinto? Cuando lo vemos como alguien que es casi un animal, más que ser un ser humano, ¿no? Y en eso, por ahí también arrastramos esquemas populistas que nos llevan a ser iguales a quienes criticamos. Por eso dice Francisco, no es negarse a sí mismo, no es perder la propia identidad, no es dejar de ser lo que soy, es evolucionar. Cuando el Papa Juan Pablo II empezó a hacer reuniones en Asís, muchos empezaron a criticar esas reuniones ecuménicas o con otras religiones, empezaron a criticarlo por ese diálogo con personas que incluso no creían en Jesús. Y ahí mostraban cómo tenían miedo de perder su identidad. Y el diálogo significa saber quién soy, pero animarme a que el otro también me diga quién es. Y ahí también evolucionar en la forma, quizá en lo esencial mantenerse, como dice San Agustín, ¿no? De eso sabe más el Padre Mariano, en la unidad, en lo esencial unidad, en lo que es accidental la diferencia, pero en todo caridad, ¿no? Entonces ahí es donde viene este término de la evolución, de saber compartir, de saber dialogar, de saber progresar. Bueno, 161, seguimos hablando del populismo. La búsqueda de permanencia en el poder lleva al inmediatismo, y lo dice con todas las letras, para conseguir votos. No es que se solucionan los problemas urgentes, sino que se sacan temas para que la gente los vote y permanezcan en el poder. Por eso, dice Francisco, y acá ya nos muestra que él para nada es populista, los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Se cita a sí mismo
en Evangelii Gaudium 206. Por eso esa acusación de pobrismo, de esta teología de la cultura o del pueblo o de pauperismo, es totalmente exagerada y de verdad fuera de lugar, porque no es que queremos que la gente viva de planes asistenciales. Lo único que se ve es que si hay que hacer asistencialismo porque la gente está en el borde de desfallecer en el hambre, hay que hacerlo, pero hay que provocar otras cosas. Y lo dice en el 162, el gran tema es el trabajo. Habla mucho del trabajo, yo por ser más o menos sintético no puse todo, pero el trabajo dignifica, el trabajo permite ser libre, ¿no? La mejor ayuda para un pobre, dice Francisco, el mejor camino hacia una existencia digna es siempre el trabajo. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Laudato si. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad. Durísimo, durísimo. Se pone a una distancia inconmensurable donde ya directamente no se nos puede ocurrir jamás decirle populista. Francisco está buscando esa libertad que nace de la libertad económica en la persona, de la cual vienen, podríamos decirlo, todas las otras libertades. ¿Y cómo es el único modo? Con el trabajo. Y por eso va a decir eso, los planes asistenciales, bienvenidos si se necesitan, pero no para quedarse para siempre. Son paliativos, son provisorios. Pero cuando andamos en inmediatismo, en conseguir votos, obviamente vinieron para quedarse porque atamos con alambre, ¿no? Para quedarnos también nosotros los que hacemos eso. Bueno, y ahora viene para sacudir a las visiones liberales. Hasta ahí llegó contra el populismo. En general, por lo que pude leer y lo que a mí me parece, Francisco, al estar en Europa y ver ese liberalismo a veces tan, digamos, derrochón, tan aferrado a lo que se considera para uno mismo, le da con un caño más fuerte al liberalismo, usa más texto, más tinta, ¿no? Pero bueno, también un poco resumiendo, ¿qué es en la visión liberal, la sociedad o el pueblo? Y es una mera suma de intereses que coexisten. El pueblo no existe, lo que existe son los individuos que comercian, que están en un mercado, que dialogan para encontrarse y ver qué te puedo dar y qué me puedes dar a mí, ¿no? Y por eso lo va a citar a este intelectual francés, Paul Ricoeur, que dice, ¿no? No hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público. Fíjate, uno de los axiomas del liberalismo, lo vamos a un ratito, es, bueno, menos Estado, más mercado libre. No, tiene que haber un orden público. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Bueno, lo podemos dialogar. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad. Mirá las palabras que se trabajan, ¿no? De un estado de tranquilidad fundada en la ley y en la fuerza, con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. Lo cual, al citarlo, ya se pone en una vereda que no es populista, repito, sino que es como la puerta estrecha, porque Francisco ahí nos está diciendo ni populista, ni populismo, ni liberalismo. Vamos por otro camino, un camino humanista, un camino donde no somos masa, pero tampoco somos mercancía. Por eso, dice Francisco, la caridad, y él habla de la caridad como amor, como no la limosna, ¿no es cierto? Va a reunir ambas dimensiones, dice. La mítica, es decir, el caminar juntos desde la historia y la cultura, y la institucional. El respeto a lo que el Estado brinda como mínimo, podríamos decirlo ya metiéndonos en lo que va a venir, al final, en lo que sería el respeto a los derechos humanos básicos, ¿no? Es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. O sea, yo entiendo literalmente, menos verso,
¿sí? Aunque sea necesario tener una idea, ir detrás de una utopía y más praxis, más experiencia. Vamos a organizarnos, vamos a hacer algo para que no haya gente que tira alimentos y otros que revuelven la basura para comer lo que a los otros les sobra, ¿no? No sé dónde leí una vez que decía que con todo el helado que se consumía en Europa en ese tiempo, todo el helado que se consumía, África comía todo el año, ¿no? Y eso marca las grandes diferencias que hay, a las cuales Juan Pablo II también hizo mucha atención, hablando del primero, segundo, tercero y cuarto mundo, como vamos a ver en un ratito. Bueno, el mayor peligro, dice Francisco, y acá nos va a hablar de la decisión, digamos, de la actitud que tenemos ante la vida, no va a residir en las cosas, si tengo muchas o pocas. Las realidades materiales, los objetos no son el problema, ni tampoco cómo nos organizamos, sino el modo como las personas utilizan las organizaciones, las cosas materiales, los objetos que tenemos a nuestro alcance. Internet es buena y mala, depende cómo la use yo, ¿sí? Qué sé yo, un cuchillo puede ser bueno o malo, depende cómo yo lo use. Incluso un auto puede ser un arma o puede ser un medio de transporte. Eso depende de nosotros. Por eso, nuestra fragilidad humana, dice Francisco, va a tender constantemente al egoísmo, a la concupiscencia, ¿no? El centrarnos en nosotros, el subirnos al pináculo del ego, el mirarnos el pupo. Él dijo alguna vez en 2003 en una carta que le envió a Monseñor Arancedo, cuando fue la beatificación de Brochero, decía él que hay que salir, Brochero nos enseñó, dice, a salir de la cueva del yo, me, mí, para mí, conmigo, de la autorreferencialidad, digamos, ¿no? Que es egoísmo puro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en la inmanencia del propio yo, de mi grupito del cual no salgo, de nuestros intereses mezquinos. Incluso en Internet hay algo que se llama la burbuja, donde según tus intereses los buscadores te orientan para que no salgas de tu burbuja, o sea, que encuentres lo que vos estás buscando y lo que a vos te gusta. O sea, hay como una fomentación del egoísmo, ¿no? Entonces, hay visiones liberales, dice Francisco, que ignoran ese factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo puede asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. Y él lo va a insistir, dice, bueno, ahí están las leyes del mercado, como si todo fuera santo y nadie metiera la mano, ni hiciera lobby, ni se juntaran para subir o bajar precios a su antojo. Es ingenuo pensar así. Sin embargo, es lo que nos venden a veces desde el esquema liberal, ¿no? Por eso va a decir, el mercado no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer ese dogma de fe neoliberal. Es muy sencillo, Francisco, y da con un caño de verdad. Por eso dice, es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. ¿Cuáles son las recetas? El mercado se regula a sí mismo, oferta y demanda. No siempre. Sabemos que no siempre. Donde haya un ser humano, más si argentino, va a haber trampa, va a haber picardía criolla, ¿no? La ayuda a los más débiles por derrame o goteo. Bueno, si los ricos andan bien, esos van a repartir porque necesitan empleados. Y sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que muchas veces eso no se da. El Estado debe intervenir lo menos posible, dice el liberalismo. Pareciera que el Estado tiene que estar ahí como lo mínimo e indispensable, como una presencia simbólica, pintada, ¿no? Casi como si fuera la monarquía europea, digamos. Y eso lleva a que no haya legalidad o a que muchas veces, como dicen los lobbies empresarios, hagan y decidan lo que quieren. Tampoco es un Estado descomunal como vemos en América Latina. Ya lo dijo antes con el tema del populismo. Los estados que funcionan para un partido gobernante que se perpetúa en el poder. Por eso hay que mantener siempre el equilibrio e ir, repito, por la puerta estrecha, ¿no? Y va a tomar un tema de este tiempo que todavía lo estamos viviendo.
esa fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias evidenció que todo no se resuelve con la libertad de mercado. Y además de rehabilitar una sala política que no esté sometida al dictado de las finanzas, ¿qué tenemos que hacer? Volver a llevar la dignidad humana al centro. Esa es la puerta estrecha, no el populismo, no el liberalismo, la dignidad humana. Por eso, como dicen muchos, el cristianismo es un humanismo. Allí se construye la sociedad, respetando la dignidad, los derechos humanos. Y allí se puede lograr realmente hacer un mundo verdaderamente humano. Bien, ¿qué es el pueblo? Vamos al excursus. Acá tenemos a este hombre que se llama Rafael Luciani, que es venezolano, ¿no? Que ha hecho este libro, hecho en PPC, El Papa Francisco y la Teología del Pueblo. Investiga abundantemente, yo he tomado algunas partes, algunos retazos, pero él trabaja mucho leyéndolo a Lucio Gera, también a O'Farrell, a Rafael Tello, también a Scanone, ¿sí? A Trigo, teólogo latinoamericano. Y bueno, acá están todos los títulos que tiene, no todos, algunos nada más, para ver que es un hombre que es un buen laico, digamos, que gracias a Dios piensa y expresa opinión y está trabajando en serio. También creo que está en el Boston College, que está trabajando en el tema de sinodalidad, ¿no? Sí, acá dice algo, ¿no? Dedicado a la iglesia y sinodalidad. Bueno, es un autor interesante y creo que marca escuela en este tiempo, así que está bueno si podemos leer algo de él. Y bueno, en este librito, él va a hablar del pueblo, ¿no? Y va a decir, la visión de Francisco no puede desvincularse de los grandes debates teológicos en torno a la cultura y la evangelización en la iglesia en Latinoamérica. No lo podemos tomar como una rara avis, como un peludo de regalo, como una golondrina que no hace verano. No, Francisco viene de una tradición teológica latinoamericana. Bien, y está influenciado, en particular de manera más grande por Lucio Gera y Rafael Tello, ¿no? Que le ayudaron a comprender que la pastoral y la teología deben formar una unidad que tenga como centro de su reflexión la cultura del pueblo pobre y su religión. Hablar de pueblo pobre no es un pobrismo o un pauperismo, es una opción preferencial, no única, es preferencial, más en nuestros países latinoamericanos, donde más o menos el 50% de nuestras poblaciones son pobres. Cuando escuchamos a una niña decir que tiene hambre de agua, ahí nos damos cuenta que la preferencialidad es el pobre, y desde el cual tenemos que empezar a esforzarnos por mirar las cosas, sin olvidarnos de los demás, pero apuntando a ellos que son los más desvalidos y los más vulnerables. Por eso habla de su religión, sus necesidades, su porvenir, sus preocupaciones, sus esperanzas, y que esto no puede darse sin la lucha por la liberación de los pueblos, en el marco de la preservación sociocultural. ¿Qué es esta frase final? La liberación de los pueblos es que los derechos de los seres humanos a una vivienda digna, a un trabajo digno, a agua, al alimento cotidiano, lo tenga. Esa es la verdadera liberación. No es ir con una ametralladora, no, es apuntar a esa dimensión. Y en el marco de la preservación sociocultural, con la identidad popular, con lo que somos como pueblo, los argentinos nos identificamos con una cultura y una manera de ser. Y aunque podamos convivir con la globalización y aceptarla, no está bueno, diría yo, perder nuestra propia identidad, que es la que nos configura como un pueblo entre todos los pueblos. Por eso va a citar a un autor, filósofo, Métol Ferré, que es uruguayo, va a decir, el cambio de época, ¿no? Que estamos en un cambio de época real, pone ante la Iglesia un nuevo desafío. ¿Cuál es ese desafío? Responder pastoral y geopolíticamente a la tendencia dominante que uniforma y acaba con las culturas locales. Hoy la Iglesia
responde, no pelea, no discute, dialoga, responde con su identidad desde la pastoral, ¿no?, a esas culturas locales, a esos pueblos donde se hace carne, principio de encarnación. La naturaleza humana se expresa en la cultura de cada pueblo y ahí también se expresa el Evangelio. Y ante esa realidad epocal, o sea, de cambio de época, la iglesia tiene la responsabilidad de salir de sí, una iglesia en salida, dice Francisco, no de seguir mirándose al espejo, ¿no? No de mirarse a sí misma, no de seguir mirándose el pupo, no, salir y ver al otro e ir al encuentro de los pueblos y sus culturas. Solo así puede ser fiel a su misión como pueblo de Dios que habita en medio de los pueblos de la tierra. Muy, muy fuerte esta frase y nos tiene que animar a eso, a salir de nosotros y por lo menos empezar a observar, a escuchar, a dialogar con otras realidades. Bueno, no deja de sorprender, el primero será él, por esa cara, cómo algunos analistas emiten una serie de juicios calificando al Papa de populista o demagogo. Esto lo dice Luciani, sin lograr captar el mundo de significados propios que inspiran su visión de sociedad, de iglesia y de Dios. ¡Wow! Lo leen superficialmente y por eso lo condenan desde esa lectura superficial y rápida, no van a lo profundo, hacen surfing sobre el pensamiento de Francisco, ¿no? En vez de bucear, detenerse, pensar, prefieren etiquetar y catalogar así nomás. Bien, una hermenéutica evangélica. Perdón, Francisco, ¿qué propone? Una hermenéutica evangélica de la cultura en clave profética, ¿sí? No tanto doctrinaria, no tanto cultural como es lo que hacemos, sino en clave profética, anuncio y denuncia. Va y expresa lo que está sucediendo, una hermenéutica es como una interpretación de la cultura desde el Evangelio. ¿Y qué va a hacer Francisco? Va a asumir la praxis de Jesús, o sea, se va a referir a cómo vivía Jesús, como referente principal de todo quehacer teológico pastoral. Y entonces va a contar esa buena nueva para esta especie de generación de procesos de cambio que se va dando, donde se asume no solo un lenguaje para contar algo, sino también una experiencia de escuchar, de dialogar y de dejarnos en la porosidad, penetrar también por esta nueva época. Bueno, no me quiere seguir, a ver, ahí está. Es lo que va a decir él en Evangelii Gaudium, que es su carta magna. Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. En resumen, todo esto es la mirada del discípulo misionero. Alguien que dialoga y comparte su experiencia de vivir como vivía Jesús. Nada más, nada menos. Bueno, por eso, ser iglesia es ser pueblo de Dios, ¿no? Vamos a recuperar esa imagen, esa idea que la Lumen Gentium nos mostraba, ¿no? Hay que traspasar la mirada autorreferencial de la iglesia, hay que salir de nosotros, ¿no? Nos convocó como pueblo y no como seres aislados. No es mi misa, no es mi primera comunión, no es mi confesión, no es mi rosario, no, todo es nuestro. Somos nosotros. Nadie se salva solo, y esto es ni como individuos aislados, ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales. Este pueblo de Dios, que Dios se ha elegido y convocado es la iglesia. Y ahí nos va como metiendo Luciani, citándolo a Evangelii Gaudium, en el meollo, en el centro de qué significa ser pueblo. Entonces acá vamos a ver las dos, podríamos llamarle así, apertura que tenemos que evitar. El pueblo no es una entelequia, no es una idea, tampoco es una masa o un conjunto difuso de individuos sin rumbo ni proyecto que necesita un líder
un gurú que lo lleve. Yo pongo ahí, populismo, esto es el populismo, esta es la imagen que por ahí tenemos populismo, pero tampoco es la suma de individualidades que viven en lugares marginales, y ahí más se refiere a los pobres, o periféricos en la ciudad. Eso sería el liberalismo, como decir, bueno, son pobres porque no quieren trabajar, ¿no? Como decimos a veces. O son gente que está y vive su vida y que por ahí puede crecer y algunos si estudia va a salir adelante. Entonces, entre esos dos, llamémosle así, extremos, tenemos que volver al camino del derecho humano, de la humanidad, la dignidad humana. Por eso la gran pregunta, ¿qué es el pueblo? Va a citar a Tello. El pueblo no tiene un movimiento uniforme, por eso Francisco va a hablar del poliedro. Al contrario, recorre caminos en parte divergentes. No nos tiene que asustar que como pueblo pensemos distinto y andemos caminando distinto. Sufre influencias ajenas. No es un pueblo que se mantenga en estado puro de identidad cultural. Siempre está en diálogo con otros pueblos. Somos influenciados, pero también influenciamos. Y esas influencias son a veces extrañas. Yo pienso en Halloween. No tiene nada que ver con nosotros. Y sin embargo se ha metido. ¿Qué puedo decir? ¿Me gusta o no me gusta? No sé si es malo o bueno. Tal vez me guste, tal vez no, pero no sé si es malo o bueno. Va a tener periodo de latencia, dice Tello. Por ahí vamos a estar medio dormidos, de quietud, al menos aparente. Quizá por afuera o por arriba es un pueblo que no se mueve mucho, mansito, pero como los ríos, a veces por abajo trae una correntada. Y ahí va a ser difícil reconocerlo, interpretarlo. Y Luciani aclara, su ser de pueblo, su dinámica, su modo de vivir, de abordar los conflictos, acontece de un modo distinto, en una cotidianidad no homogénea ni predeterminada, sino dinámica y procesual. Esto es un golpe fuerte al esquema populista y al esquema liberal, porque el populismo necesita la hegemonía. El que no piensa como yo es no pueblo, el pueblo somos nosotros. Y el liberalismo necesita que todos seamos consumistas. Necesita que todos seamos posibles compradores o posibles vendedores. Incluso yo diría que seamos un número o alguien a quien se puede comprar. Todo hombre tiene su precio, dicen, ¿no? O el tiempo es oro. Fíjate los términos que utilizan, que están enmarcados, podríamos decir, en términos solamente de uso o abuso. Y sigue Tello, el pueblo como sujeto histórico no es algo ya dado, acabado, no es un producto final. No es algo que ya está ahí en estado fotográfico, ya no avanza, sino es un proceso, podríamos decirle nosotros un itinerario, un camino, una realidad en movimiento que hay que detectar, lo que no siempre es fácil, con sus anhelos, tendencias reales como aparentes, luchas. Esto también podemos decir, por ser pueblo de Dios, puede definir a la iglesia. No es una foto, no está esclerotizada en un modo de ser iglesia. Es historia pura que se va dando en el presente y que se va como desarrollando a veces en caminos divergentes. Bueno, y acá va a citar a un tal Alvado, que es un doctor de teología argentino, que yo lo conocí gracias a Luciani, y él dice, esto implica percibir el movimiento del pueblo a lo largo de la historia, no como una abstracción, no como un libro de historia, sino leerlo y escucharlo como nos sentamos con la abuela a que nos cuente la historia familiar, a que nos interprete las fotos, porque las fotos tienen no solo fechas, no solo hechos, sino emociones, sentimientos. Sino, dice, desde esa vivencia comunitaria que se expresa en la asunción de ciertos valores que configuran una cultura. Cultura popular y pueblo conforman una pareja indisociable. Volvemos al esquema de la medallita. El pueblo se expresa en su cultura y la cultura popular expresa al pueblo. Como ven, estamos muy, muy lejos ya de palabras como populismo y, bueno, más lejos todavía de palabras como liberalismo. Ya podemos hablar de algo popular
que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra manera de expresarnos así en forma de poliedro, con divergencias y convergencias, con periodos de latencia o de mucho movimiento, pero que es algo que somos, que se va moviendo y transformando y jamás está esclerotizado. Por eso dice Luciani, como consecuencia, toda teología ha de ser contextualizada en los pueblos y sus culturas, nunca fuera de ellos, o será intrascendente e irrelevante. Y yo diría, no solo toda teología, toda pastoral, toda política, si quiere, lo que sea que tenga que ver con nosotros, tiene que vivir en ese esquema, en esa vida, en ese contexto de pueblo y cultura. Si no, va a correr siempre ese riesgo de ser intrascendente e irrelevante. ¿Por qué? Porque no le habla al sujeto humano concreto que vive su historia personal en medio de lo cotidiano de su vida y desde allí piensa, vive, ora, se dona, aún desde su propia fragilidad e inconsistencia. Como diría Carolina Bacher, ¿no? Teóloga argentina, creo que estuvo ayer, ¿no? En otra reunión de Zoom desde Salta. Ella dice, somos una nota marginal en el diálogo de la gente que piensa o de la intelectualidad. La teología, porque no se encarna, termina siendo irrelevante e intrascendente. Bien. Entonces, todo esto va a representar una aproximación a una teología populista. ¿Significará lo mismo popular que populista? Bueno, nos va a dar 2 puntos. El término pueblo se distingue de la palabra masa, porque presupone un sujeto colectivo capaz de generar sus propios procesos históricos. Les leo una definición de masa de un tal Gustave Le Bon, que no es David Le Bon el músico, sino que es un francés sociólogo. Gustave Le Bon dice, ¿qué es la masa? Es una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestibilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo. Cuando vemos eso y vemos grupos que destruyen cosas, que tiran piedras, o como en Chile, que queman edificios, universidades o iglesias, ahí vemos en la práctica la definición de masa. El pueblo no es eso. El pueblo es un sujeto colectivo que genera sus propios procesos históricos. No depende de un caudillo. No se deja llevar por la emocionalidad, no pierde la razón. No anda imitando ni tiene sentimiento de omnipotencia o anonimato en el individuo. Que seamos pueblo no significa que dejemos de ser humanos. Por eso, este pueblo representa una entidad concreta, o más bien un sujeto histórico y colectivo o político, capaz de asumir, porque genera sus propios procesos históricos, asume el bien de todos como un valor común y duradero. El pueblo verdaderamente busca el bien común de todos. En segundo lugar, y esto lo va a citar a San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, la noción de pueblo nos coloca delante de un clamor, el hecho escandaloso de la inequidad. Citando a San Juan Pablo II, de reconocer que se hable de mundos distintos dentro del nuestro único mundo. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo. En un tiempo nosotros éramos del tercer mundo, ¿no? No sé ahora si se habla de eso. Entonces, cuando nos situamos desde esta categoría o término pueblo o del adjetivo popular, no populista, empezamos a darnos cuenta que buscamos el bien común y que inmediatamente observamos el escandaloso hecho de la inequidad, de que haya el 50% de personas, hermanos, sin sus derechos humanos satisfechos, ¿no? Personas que tienen hambre de agua. Bien, dice Luciani, cuando el Papa Francisco usa la noción de pueblo, lo hace en 3 sentidos. Pueblo como pobre, pueblo nación o pueblo fiel. En este caso se refiere
a los pobres, a la opción preferencial por los pobres. En cuanto a pueblo-nación, obviamente se refiere a nosotros como comunidad nacional. Y en cuanto al pueblo fiel, viene a ser, podríamos decirlo así sencillamente, el creyente, el que vive su fe. Diría Luciani, el pueblo pobre es el marginado, el excluido de los canales de participación sociopolítica y económica. Este es el lugar sociocultural preferencial para la Iglesia, es desde ahí de donde miramos, sin descartar a los demás. Ahí asentamos o ponemos el acento de nuestra mirada, desde el cual podrá generar procesos de integración para la construcción del pueblo-nación. Pero lo hará caminando con el pueblo fiel, desde sus creencias, valores, desde su fe y sus luchas. Y entonces acá hay como una, digamos, una especie de entrelazamiento. Miramos desde el pueblo pobre para constituirnos y construirnos como pueblo-nación, pero también desde esa identidad nuestra de ser pueblo fiel, en nuestras creencias, valores, en nuestra fe, en nuestras luchas. Dice Luciani que ya que cada pueblo es el creador de su cultura, el protagonista de su historia, debe ser respetado como sujeto evangelizador de sí mismo. Es el pueblo el que evangeliza al pueblo. Y acá ve la distinción que nosotros hacemos, nosotros y la gente. No, nosotros somos la gente. Somos parte del pueblo. Si lo vemos como pueblo pobre, también tenemos que asumirnos desde esa perspectiva. Entonces, desde la teología del pueblo o de la cultura, el modo del conocer al pueblo no va a partir desde la política, sino de ¿qué? Del modo en cómo se relacionan los miembros del pueblo entre sí, desde sus valores y creencias, desde su cultura como pueblo fiel de Dios. Empezar a mirarnos no como un tablero de ajedrez, sino como una relación. Por eso el Papa también habla de la cultura del encuentro, el diálogo de unos con otros. Bueno, salimos de la mortadela del sándwich, de los chacinados del padre Claudio, y volvemos al otro pedazo del sándwich, el otro emparedado, ¿no? El otro pan. Vamos a la caridad social y política. Ya estamos terminando. Se pregunta Francisco, número 176. ¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Bueno, obviamente contesta que no, que es necesaria la política. Pero ¿cómo es buena política? Primero, no debe someterse a la economía. Tiene que tener una visión amplia, tiene que tener un planteo integral, tiene que incorporarse en un diálogo interdisciplinario para poder ver todos los aspectos que hacen a la comunidad. La política, si se esclaviza en la economía, ve solo números y estadísticas, no seres humanos. La política, dirá Francisco 179, debe estar integrada en ese, la economía debe estar integrada en ese proyecto político, social, cultural y popular. Es una parte, no se puede despreciar, pero no es la única. No podemos mirar la vida de la sociedad solo desde la economía. Otra cosa que se tiene que evitar, las formas mezquinas e inmediatistas de política, ¿no? Eso de ir a perpetuarse en el poder, eso de solamente trabajar para las elecciones, ¿no? Por eso dice Francisco, hay grandeza política. Cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo, no para ser reelegidos. El político no es una máquina de reelección, no está para quedarse en el poder, sino para pensar y servir al bien común. Y ahí va a hablar del amor político. Es decir, él ve como la política el supremo amor en la sociedad. La manera más eficaz de rehabilitar la política, ¿cuál es? Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos. A mí me parece bellísimo esto que acaba de decir.
Porque cuando uno habla de derechos humanos, de necesidades básicas insatisfechas, es como una cosa demasiado fría y que a veces apunta solamente a lo peor, digamos, de los derechos humanos o una faceta, no sé si lo peor, que es la tortura o la falta de libertad. Pero cuando Francisco dice esto, nos lleva al cariz de los derechos humanos que tiene que ver más con la vida cotidiana. Cada ser humano es mi hermano, mi hermana, fratelli tutti. Y busco desde la política o desde el ejercicio del servicio o del amor político esa amistad social que integra a todos. La palabra amistad no es gratuita acá, es fundamental. Entonces dice, se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social como búsqueda del bien común. Y acá nos centra. El gran derecho humano que hay que ejercer es ser hermano o hermana, vivir en amistad social, no con este o con aquel, sino entre todos, y en una búsqueda del bien común. Por supuesto, con distintas opiniones, en divergencias, construyendo la historia, pero jamás apartarnos del bien común. El pueblo no es para solamente algunos, somos todos. Bueno, esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supere la mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común, dice el compendio de la doctrina social, y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, considerando no solo individualmente, sino también en la dimensión social que los une. No solo el individuo, sino también el todo social. El todo es superior a la parte, no nos olvidemos de eso. Bueno, por eso el amor político es efectivo. Ese amor social será entonces una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Fíjate cómo apunta a lo nodal de la sociedad, ¿no? Renovar profundamente las estructuras, las organizaciones sociales y el ordenamiento jurídico de lo que podríamos llamar la nación. Eso es importante y profundo, porque vamos en un devenir histórico y entonces siempre se debe renovar. Bien, me apuro un poquito. El amor social, dice Francisco, es mucho más que un sentimentalismo, ¿no? Tiene un compromiso con la verdad. Él va a citar Caritate in Veritate, creo que se llama, ¿no? La de Benedicto XVI, lo cita acá abundantemente, ¿no? De manera que no sea presa fácil de las emociones, porque cuando somos presa de las emociones nos convertimos en masa y no en pueblo. Y ahí se dan las opiniones contingentes y ahí empezamos a descalificarnos. Sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. Por eso, la apertura a la verdad va a proteger la caridad de una falsa fe que se queda sin su horizonte humano y universal. Nos va a sacar de ese individualismo o de ese solamente sentir pena, ¿no? Lo que hablaríamos de lástima. Bien, va a necesitar la luz de la verdad siempre, ¿no? Y se da en la razón y en la fe, por eso remarcar, sin relativismo. Bueno, ser político significa amar. Fíjate acá, va a dar 3 ejemplos, yo puse uno solo. Acompañar, 186, buscarlo después los ejemplos, a una persona que sufre es caridad, pero también va a ser caridad cuando, sin tener contacto con esa persona directamente, se modifican las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Cuando sin conocer personalmente se promueve trabajo para que la gente no esté en la indigencia.
cuando se proveen soluciones desde un escritorio, pero atendiendo a la realidad que se vive. Por eso, no solamente es ejercer caridad cuando te doy algo, yo personalmente, sino a cuando proveo desde el ejercicio y desde el servicio de esa caridad política, digamos, aquello que necesitas para no estar en una situación de pobreza o de necesidad o de descarte. Bueno, y entonces acá nos va a marcar el perfil, los 10 tips, ¿no?, del político con calidad social. Un amor preferencial por los últimos, por eso dice, no pragmatismo político, no ganar elecciones, sino brindarse al último, al que más te necesita, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿no?, que no se separe de la solidaridad. El que no puede hay que ayudarlo para que pueda. Hay que subsidiarlo siendo solidarios con él. Amor preferencial a los últimos. Atento a los derechos humanos fundamentales. Entonces no el tema si caíste en las encuestas, es resolver la exclusión social y económica con esas consecuencias. Y fíjate de lo que habla, la trata de los seres humanos, el comercio de órganos, tejidos humanos, la explotación sexual de los niños y niñas, el trabajo esclavo, la prostitución, el tráfico de drogas, de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Eso se resuelve desde la política. Y para eso hay que hacer acciones políticas atento a los derechos humanos fundamentales. Globalizar los derechos humanos más básicos. ¿Ve? Ahí habla a favor de la globalización, pero globalizar estos derechos humanos. Se tiene que acabar con el hambre. Es un verdadero escándalo, porque el hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable del ser humano. Bien, apertura a todos. El buen político sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncia, mirá lo que dice, ¿no? Hay que renunciar también a la propia postura. Con paciencia puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. Nosotros vemos que en nuestro país hay una mala política en ese sentido. El que se abre a los otros o a todos se convierte en traidor. Pareciera que dialogar es una mala palabra. El que gana cree que tiene la razón y ahora gobernamos nosotros y bueno, armen un partido si no les gusta. ¡Wow! ¿No? Fuerte. Evitar siempre las intolerancias fundamentalistas. Vivir y enseñar el valor de respeto, capaz de asumir las diferencias, la prioridad de la dignidad de todo ser humano, sin importar sus ideas, sus sentimientos, sus prácticas, sus pecados. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de realidad. Esto nos pega en el ojo también a nosotros los católicos, ¿no? Cuando empezamos a mirar al otro, y ahí lo marco, en sus pecados, como no humano, como despreciable. Tal vez no lo decimos tan así, pero en nuestros hechos lo hacemos así. Difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. Bueno, ahí él remarca eso, ¿no? Cómo se reunió con Imam Ahmad al-Tayeb, ¿no? Y cómo juntos han hablado de esto, sobre todo de lo que podríamos llamar los fundamentalismos islámicos, ¿no? Y también tenemos algunos nosotros quizás no tan notorios, pero por ahí también tan malos. Amar con ternura, dice, acá ya va bajando a la práctica del ejercitar la política, ¿no? Y se pregunta, ¿qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos y a las manos. En medio de la actividad política, aquellos a quienes servimos tienen el derecho de llenarnos el alma y el corazón. Si son nuestros hermanos y como tal tenemos que amarlos y tratarlos. Bueno, y acá va mostrando como un perfil del político más acabado, ya va poniéndole el fruto, ¿no?
no siempre se trata de lograr grandes éxitos. No es que tenés que ser exitoso. ¿Cuándo alcanzamos plenitud? Dice Francisco. Cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostro y de nombres. ¿Cuándo fuiste un buen político? Cuando conoces a la gente y la ayudas en sus necesidades concretas. Quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ningún acto de amor. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Literalmente diríamos, quien se dedica a trabajar rompiendo esas paredes que se ponen a veces de las estadísticas, de las encuestas, de los números, y se llena de rostros y de nombres, ¿qué está haciendo? Y bueno, básicamente está sembrando. Está sembrando también para que otros cosechen. La esperanza puesta en las fuerzas secretas del que bien siembra, del bien que se siembra, perdón, ¿no? Y ahí va a hablar de eso, o sea, no pretendas que con vos empiece y se termina todo. Tenés que recoger los frutos del otro y tenés que sembrar para que otros recojan frutos y animarte a ser parte de un proceso, de un camino como el pueblo y no quedarte con que sos el único y que con vos todo ha sucedido nuevo. Bien, por último, ¿no? Por eso puse ahí volvemos a la imagen de la Casa Rosada, ¿no? Tener en claro los objetivos. ¿Para qué te hiciste político? No para marketing o maquillaje mediático. Ya estamos hartos de políticos que hablan de cosas que necesitamos y nos prometen y después no las cumplen, ¿no? Pensando, dice Francisco, como un examen de conciencia para el político o el servidor, cualquiera sea, ¿no? Te vas a preguntar, ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Y si vas a pensar sobre lo que hiciste, ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? ¿Importa eso? ¿Vale la pena la imagen que la gente tiene de lo que mostraste, de tu apariencia? Francisco dice, mirá, ¿sabes cuáles son las preguntas que tenés que hacerte, que aunque sean dolorosas? ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar a mi pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Yo lo resumiría hacia el futuro. ¿Qué estoy sembrando? Y mirando al pasado, ¿he servido verdaderamente? Bueno, acá terminamos con esta, no sé si breve, pero humilde, diría, exposición. Fue profunda, gracias, padre. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia. No, excelente, la verdad que excelente, muy claro, rotundo, muy clarito. Incluso ha generado en el chat una serie de cuestionamientos. Pareciera que el Papa escribió Fratelli Tutti para nosotros, ¿no? Para Argentina. Sí. Hablando o escuchándote sobre los políticos y la política argentina. Bueno, lo primero que aparecía el profe Alfredo, esta pregunta, ¿no? Perón, ¿populista o popular? ¿Y por qué? Y bueno, el padre Gustavo también. Bueno, les doy la palabra, ¿se animan? A ver. Sí. ¿Querés, Gustavo, tenemos a responderle al profe Alfredo? Buenas noches a todos, gracias Marcos por tu compartir. Después podrías responder también a Alfredo esa pregunta que hace. Alfredo, creo que esto de popular o populista es más bien de los últimos 20 a 30 años esta clasificación. No sé si cuando se da el espacio en el peronismo en Argentina tenían esa connotación. Pero yo pienso, más allá de esto, si es popular o populista, cómo en esa época, sea el peronismo, sea el radicalismo, sean los otros partidos que algunos ya no existen hoy, daban espacio a participación a ciudadanos de a pie,
Y basta mirar en ese momento las listas, los concejales, los diputados incluso, o los miembros de los gabinetes en esa época, estoy hablando hace 40, 50 años atrás, eran personas de a pie comprometidos con la sociedad, ¿no? Si nosotros miramos los gabinetes de los últimos 20 años, pienso en Salta, dejan mucho que desear, porque se hace una élite de esos espacios cuando deberían ser también espacios de participación de ciudadanos comprometidos, ¿no? Por eso, cuando vos preguntabas popular o populista, creo que eso excedería ahí cómo clasificarlo, o Marco nos puede ayudar, pero yo daría un paso más, o sea, ¿quiénes forman parte hoy de los espacios políticos, no? A veces asistimos a esas familias que dejan a los hijos de los hijos de los hijos. Eso no es política. Tiene otro nombre, está revestido de política. Solamente eso era para que lo pensemos. Gracias, Alfredo, y gracias, Marcos. Yo agregaría, en la misma línea que Gustavo, no sé, me parece que la palabra anacronismo tal vez esté presente, porque es verdad, el sentido peyorativo de populismo es de esta época, ¿no? Es como preguntarse, perdonen la referencia, si San Martín, Belgrano o el mismo Perón fueron, como, no sé, cuando tenían, es como le dicen, ya se me fue de la cabeza el término, pero se casaron o tuvieron mujeres de 14, 15 años, ¿no? Pedófilos, ahí está la palabra. Y son como anacronismos, ¿no? Me parece que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Lo que sí puedo, desde mi perspectiva, decir, que es solamente mi opinión, que Perón tuvo muchos rasgos populares, sin duda, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvo cosas que en sus dichos, por lo menos yo lo escuché en alguna grabación, de al compañero todo y al enemigo ni agua, ¿no? Que resume lo que hoy podría decir como un populismo. Entonces ahí, como todo personaje público, gente que marca una época, creo que son personas que dividen aguas y son casi como Cristo, no comparado en ese sentido, pero sí signos de contradicción. Son personajes conflictivos para definirlos, ¿no? Pero bueno, es lo único que podría decir y es solamente mi opinión. Gracias, padre. Hablando así de líderes sociales y religiosos, los citados a Cristo, Patricia presentaba cuestionamiento en la iglesia, la comunidad de Cristo para el mundo, sobre la profecía, la austeridad, la mujer, el proceso, aspectos de la eclesialidad. ¿Te animas, Patricia, a presentar tu idea? ¿Activas el micrófono? Bueno, parece que no tiene micrófono, Patricia. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Patricia, podés hablar. No se te escucha. Capaz que no tenés volumen, pero está habilitado tu micrófono. No importa, lo vamos leyendo. Léelo del chat. Lo tenemos en el chat, lo tenemos todos. Bueno, en estos hermosos capítulos me quedo pensando en la iglesia como pueblo, precisamente como pueblo de Dios. ¿Cómo vivimos y manifestamos este ser pueblo, la iglesia? Algunos aspectos. Profecía. Como la integración profecía como integración de lo diferente, de lo distinto. Y traigo a colación la comunidad LGBT y tantos otros pobres. Despojo del poder, clericalismo, tanto de los ministros consagrados como de los laicos. El lugar de la mujer en la iglesia, el amor político, parece no integrar a la mujer en determinados aspectos de la eclesialidad. Iglesia como proceso, como pueblo que camina junto a otro, que está al lado, que se deja sorprender por las aventuras del espíritu. Miedo de largarse, aunque no se sepa todo y no se tenga todo controlado. Y eso nos precipita fuera de la historia.
Bueno, gracias, Patricia. ¿Puedo intentar algo? María, te escuchamos. Bueno, sumamente interesante, aparte muy abarcativo. Por ahí uno se pierde de tantos, pero como cosa práctica, mi impresión es que en esto de salir afuera, digamos que todos tenemos que participar o ser parte y llevar a todas esas partes me refiero a la vecinal, en el club, en la cooperadora escolar, en el gobierno municipal o en el gobierno provincial, formar parte de la comunidad y llevar a todas esas partes el Evangelio, ¿no es cierto? O sea, el gestionar y el construir la comunidad participando activamente, que esto no significa ser directamente un político al que uno va a tener que ser electo, ¿no? Puede serlo también. Me da impresión como que este es el momento, y sobre todo en todos esos espacios, decía, de realmente vivir el Evangelio, cosa que yo disto mucho de hacerlo, pero además con una actitud de encuentro hacia el otro, de diálogo hacia el otro, y sobre todo hoy que está esta famosa grieta tan marcadamente que nos diferencia, y todos tienen una partecita de verdad, ¿no? Bueno, esto nomás. Gracias, José María. El espacio es justamente un espacio de diálogo. Ninguno se atribuye la razón, la verdad. Sería un populismo o un liberalismo extremo. Así que la opinión de cada uno vale, me gusta, gracias. Quiero decir algo. Teresa. Sí, a mí me ha llegado mucho el tema de los números. Es decir, cuando nos quedamos en el número, hay tanta cantidad de pobres, o se ha duplicado la cantidad de pobres, nos olvidamos que esos pobres en general son personas que tienen nombre, apellido, familia, edades, realidades. Y cuando vamos a los números tan fríos, ahí es donde le quitamos a la persona la dignidad humana, y es donde realmente se nos borra y entramos en esto de una masa en lugar de pueblo. Todos somos pueblos diferentes con nuestras realidades, pero yo creo que lo más importante es no perder nunca la idea de que somos personas y que cada uno tiene su dignidad de persona humana. Pero creo importante acá. Gracias, Teresa. Daniela, ¿habías levantado la mano? Sí, buenas noches. Para presentar como dos cuestionamientos que me surgen después de escuchar y de leer un poco este capítulo, que creo que es el más complicado de los que venimos escuchando, y tiene relación con algunos términos que se fueron repitiendo. Entre esos términos está teología del pueblo, está la teología de América o de Latinoamérica, viene a mi mente teología de la liberación, con muchos contenidos que se fueron diciendo hoy que se comparten, digamos, en esto. Eso por un lado. ¿Cuál es el límite? ¿No? Sabemos de casos de los curas del tercer mundo, por ejemplo, acá en Argentina, un movimiento importante, que también tiene casi el mismo mensaje. Entonces me preguntaba cuál es el límite. Y por el otro lado, tengo claridad en la teología del pueblo de Francisco, pero me cuestionaba si la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, de los antecesores del Papa Francisco, no han tenido también como fundamento y como base esta teología del pueblo. Gracias. Bueno, largaste una bomba. Marcos. Bueno, yo respondo lo que puedo. En particular, Gera, un poco menos quizá Tello, se apartan como de ese esquema de tesis
antítesis, síntesis, que ha sido muy popular quizá cuando se abrió mucho la teología de la liberación como expresión. El método de análisis o de trabajo, ellos más lo orientaron a lo cultural, por eso se habla de teología argentina, ¿no es cierto? O teología de la cultura. Y Francisco lo ha condensado, me parece a mí, en lo que él habla de la teología del encuentro, ¿no? El diálogo constante, que tiene que ver con esto que decíamos, una iglesia que se abre, una iglesia que escucha, una iglesia que se para desde su propia identidad sin renunciar a ella, pero que tiene los dos oídos atentos a lo que el otro le puede decir sin cerrarse. Es decir, hemos sacado el espejo, ya no nos miramos nosotros. ¿Cuáles son los límites? Y personalmente me parece que yo diría, el límite no sé si es un límite o un punto de partida, es el diálogo. Nunca jamás el límite será cerrarme a la expresión del otro. Es el diálogo. Y aunque a veces, pongámosle, ¿no? En este caso del diálogo del Papa con Al-Tayeb, que es el gran imán del Cairo, ¿no? de la Universidad Al-Azhar, perdón. Francisco va y habla con él para dialogar sobre la tolerancia. Y este hombre había empezado un año anterior al diálogo con Francisco, creo que en el 2018, en Georgia, había hecho una reunión con todos los musulmanes sunitas, él pertenece a esa rama, y había eliminado de esa reunión a los wahabitas, que son los musulmanes más de origen de Arabia Saudita, que fomentan muchos, algunos, no sé si muchos, pero fomentan ese terrorismo del ISIS y de Al-Qaeda y todos los demás. Incluso hasta Al Jazeera, que es ese medio de comunicación de esta gente, le han puesto otro al lado en Rusia para que transmita noticias desde un esquema islámico más dialogante, más tolerante. Y eso ha provocado en el mundo islámico un golpe, ¿no? Un quiebre, que el Francisco no lo ha dejado pasar, y por eso se ha reunido con él y ha dialogado con él. Y hoy lo vamos viendo en cómo hay embajadas de países árabes que están abriéndose en Israel. Y parece un mero proceso político, cuando en realidad ha sido artífice en muchas de esas situaciones protagonistas religiosos como este imán y como el Papa Francisco. Ahí me parece que está el límite, en el diálogo, ¿sí? Obviamente, quien evita el diálogo y genera violencia, y bueno, la legalidad, de lo que habla el Papa, las normativas, los jueces, tendrán que encargarse. Pero si ponen una bomba en una iglesia católica, yo no voy a ir a la mezquita, que el otro día me enteré que hay una mezquita, que es una casa acá en Salta, a ponerle una bomba. Ese límite jamás lo puedo tomar, incluso el gran límite del cristianismo es la tolerancia y el perdón. Amen a sus enemigos, dice Jesús. Y ahí está lo desafiante de nosotros, ¿no? Y bueno, eso. Ahora, lo que los otros papas, respondiendo yo desde mi perspectiva a lo que vos preguntás, han hablado sobre esto, quizá Francisco le ha dado un acento más fuerte. Lo ha hecho más presente en su discurso cotidiano. O quizá en esta era de grandes populismos, porque ya estamos en ese término peyorativo, nos llama más la atención. Quizás si fuera hace 30 años no nos llamaría tanto la atención. ¿Sí? Entonces creo que por ahí va, digamos, es lo que a él le toca vivir y es criticado por eso. Y creo que si es criticado por eso, un poco lo que decía hoy Jesús en el Evangelio, en la misa, creo que es Lucas 21, bueno, bienvenido sea, ¿no? La persecución, si es por acentuar estas verdades, que no limita a las otras, pero que se pone el acento en ellos de los derechos humanos y del
del trabajar desde la dignidad de cada una de las personas del mundo, no solamente de mi grupo. Bueno, eso puedo aportar. Gracias, padre. Gracias, Marcos. Sí, padre Pancho, ¿un comentario? Sí. Que esta categoría pueblo de Dios es una categoría bíblica. El pueblo de Dios convocado como asamblea para caminar en la historia con una identidad que es la comunión. La categoría que da fundamento a la categoría pueblo de Dios, si no sería meramente sociológica, sería una categoría efímera también de algún modo, mutante, es la categoría de comunión. Dios nos invita a la comunión de vida con Él. La asamblea ha sido convocada para que se reconozca a Yahvé. Toda la teología del Antiguo Testamento tiene que ver con ese pueblo de Dios que camina en la historia. Es decir, en esto creo que tenemos que ahondar. Siempre tengo el temor, me parece ver en las respuestas, a veces cuando leemos documentos o hacemos lección divina o estudio de la palabra, me queda como el temor de una respuesta siempre individualista, demasiado en un personalismo individualista, ¿no? Así como respondo yo ante el mundo oscuro que el Papa nos muestra en el primer capítulo, ¿no? La verdad que los complejos problemas que ya habían sido anunciados por Juan Pablo II en Evangelium Vitae se resuelven no solo con un voluntarismo individualista, por más que tenga la fortaleza de la fe, la claridad de la fe, sino que me parece que tiene que ser una respuesta que resume lo que dijo Marcos. Hay un elemento mítico, habría que ahondar la categoría mítico de pueblo de Dios. Hay una categoría mística que traduce la caridad social y una categoría concreta que es la organización lógica, política, institucional. Es decir, no es ajeno que la Iglesia sea comunión y pueblo de Dios. La respuesta ha de ser desde ahí. Muchas de nuestras respuestas son un esfuerzo tremendamente individualista de estar a la altura, quizás rayando un cierto moralismo, ¿no? Con buena voluntad, con ganas de cambiar el mundo, pero si las fuerzas no convergen, si no hay sinergia de nuestros recursos, de nuestros talentos, si no trabajamos más asociadamente, la potencia del mal, nos está anticipando el Papa en el primer capítulo, nos va a arrasar con todo, ¿no? O sea, no es azaroso, no es solamente como una posibilidad la realidad de vivir en comunión y de trabajar en comunión. La comunión va mucho más allá, que sabemos todos, que recibir la Eucaristía. La comunión es un estilo de vida. El padre Gustavo trabajó el tema de la comunión como una convergencia sinodal, ¿no? Dialogante del diagnóstico y de las acciones que tenemos que realizar. La Iglesia lo va haciendo, pero me parece que hay momentos y procesos. Entiendo la pregunta de Daniela, yo también lo pensaba, el tema de la teología de la liberación, y llamaste también de los curas del tercer mundo, creo que son momentos de un proceso. Hoy en día la Iglesia es mucho más diversa, nos percibimos, como dicen hoy, nos autopercibimos, más diversos y dialogantes. En este mismo grupo hay voces de mujeres que antes no se escuchaban. En el mismo universo de la teología hay presencia teológica de mujeres que tienen una voz y una sensibilidad distinta que nos ayuda mucho como Iglesia, no solo al diagnóstico, sino a la acción. Pero partiendo de la comunión, ¿no? Creo que sintetizar la caridad social o la amistad social como una acción de política es urgente para nosotros como Iglesia, como pueblo de Dios, viviendo en comunión en este tiempo, en este difícil tiempo en el cual, a mi modo de ver, no hemos dialogado lo suficiente para sobrellevar adelante esta pandemia y la presencia de la Iglesia. Hemos estado siempre dependientes, aún en un cierto concepto infantil de la comunión, de lo que diga el Papa, los obispos o los curas, ¿no?
Creo que los movimientos laicales, las instituciones, los apostolados tienen su espacio ahora, tienen su voz ahora y hay que alentarse mutuamente. Bueno, me extendí un poco, Mariano, disculpas a todos. Chao. En realidad, gracias Pancho, porque la idea apunta a eso, ¿no? El padre Marcos terminaba su exposición, apuntaba también Gustavo con la sinodalidad, todo apunta al diálogo. Alfredo también comentaba lo mismo, ¿no? Un país dividido, un gobierno dividido, partidos divididos, la necesidad de diálogo, un diálogo profundo, que será justamente el tema del próximo capítulo. Diálogo, ¿cómo es que dice? No sé a quién le toca, no lo vamos a decir quién será el expositor. Diálogo y amistad social. Diálogo y amistad social. Próximo miércoles, a esta hora, no se pierda la continuación de nuestra reflexión Fratelli Tutti. Para todos nosotros, quiero compartir esto, para todos nosotros los curas que estamos en este grupo, es realmente un regalo poder compartir con ustedes y compartir entre nosotros, y no es un esfuerzo, es un gusto, ¿no? Creo que los demás estarán de acuerdo de hacer esto juntos y de compartir la palabra de la Iglesia en estos días. Gracias. Para nosotros también. Muy bien. Alguien que dijo, muy bien, sí, bárbaro. Para nosotros también, un regalo y increíble cómo se aprende y también en el diálogo final también se sigue creciendo. Dice Luis Pastor que quiere hablar. La verdad que muchísimas gracias porque, bueno, ahí está la respuesta a tantas veces que la gente dice el Papa Francisco esto, el Papa Francisco lo otro. Bueno, ya sabemos. Ahora, a partir de ahora, lo mandamos a la Fratelli Tutti. Muchas gracias a todos y que tengan un buen descanso. Gracias, igualmente. Perfecto. Bueno, cerramos entonces nuestro encuentro. Gracias, Padre Marcos. Brillante, excelente. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias a todos los padres.